Trabajar con DLC para nosotros ha sido mucha ventaja porque nos da salud mental, laboral. DLC me da una tranquilidad, me da eficiencia y me da seguridad en el pago de mis impuestos. ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué otra empresa no nos ofrece lo que nos ha ofrecido DLC? Seguridad, honestidad. DLC nos permite estar tranquilos. Lo mejor de DLC es la simplicidad que nos hace a nosotros como empresa, evitar procesos que no tenemos internamente. Importante la labor de DLC porque nos quita esa preocupación de la nómina y todo lo que conlleva para dedicarnos completamente a nuestro trabajo. Lo que más me gusta de DLC es la seguridad que me ofrece mi empresa, lo que me ha ayudado como que a crecer y también como que el respaldo que tengo. ¿Por qué recomendaría DLC? Sobre todo por la confianza que ofrecen. Honestamente lo recomendaría ampliamente sin temor a equivocarme. Con DLC nos sentimos muy seguros, nos sentimos respaldados, sentimos que nada nos va a pasar en cuestiones administrativas. Ellos se encargan de todo, yo nada más me dedico a pagar y ya esa es la seguridad que me da DLC. DLC Corporativo entrega a las empresas certeza en el futuro, con soluciones humanas de crecimiento, incidiendo en la paz mental y productividad de directores y colaboradores. Nuestras especialidades son subcontratación de servicios especializados REPSE, administración y gestión de nómina, contabilidad electrónica, Human Staffing, Headhunting y Jurídico Laboral. DLC te acompaña y te libera con expertise en el compliance y la prevención de riesgos mientras tú creas y creces tu negocio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. De nueva cuenta les saluda su servidor y amigo Alejandro Alcalá de DLC Corporativo. Y antes de comenzar me gustaría que me pusieran en el chat si se escucha, si nos ven bien, si hay algún problema con el audio, con el video, por favor que nos ayuden en el chat. Nos serviría mucho para saber y detectar cualquier situación que no se pueda transmitir bien. Ya nos están confirmando que todo correcto. Pues bueno, hoy es un día muy especial. Tenemos un tema en particular que creo yo que todas las empresas ya tienen. Muchas gracias a todos los que nos están poniendo en el chat. Muchísimas gracias por su participación y por confirmarnos. Pues bueno, les comentaba, este tema va muy enfocado a la reforma laboral y para ello tenemos a una de nuestras especialistas. Ella es la licenciada Karina Guadalupe, que muchos de los que han seguido nuestras transmisiones ya la conocen. Perdón, ya la conocen, ya saben que es una persona que está muy preparada, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Y ella ha estado compartiendo con nosotros, con DLC, pues ya de bastantes años. Y pues antes de comenzar el tema, quiero recordarles que en el chat también pueden estar escribiendo sus preguntas para que al final de la charla puedan ser respondidas por nuestra especialista. Si hay preguntas que no se pueden contestar aquí en vivo por cuestiones de tiempo, porque el tema es bastante amplio y hay muchas particularidades que se van a tocar, no se preocupen, vamos a dejar aquí nuestro teléfono de WhatsApp, vamos a dejar nuestro contacto de correo electrónico y que nos sigan también en nuestras redes sociales para que puedan ver este webinar que estamos ahorita en vivo y puedan seguir también los demás webinars que hemos realizado durante ya más de un año con diferentes temas. Síganos en nuestras redes sociales como DLC Corporativo y en nuestro canal de YouTube nos van a encontrar como DLC Servicios Corporativos. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero ceder la palabra y si licenciada Karina me apoya en presentar su publicación o compartir pantalla, estaría excelente. Adelante, licenciada Karina, muchísimas gracias y gracias a ti que estás aquí conectado en este día. Les dejo ya está lista la presentación. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ahora ayúdenos a poner en el chat si se ve la presentación, si la pueden ver sin ningún problema para poder comenzar. Pues muchas gracias, licenciada Karina, por esta oportunidad que nos da y muchas gracias por su participación y compartir este conocimiento. Gracias, Mónica López, gracias, Andrés,
por confirmarnos que se ve todo bien. Pues bueno, comenzamos ya con el tema recomendaciones para el patrón ante la reforma laboral. Por favor, toma nota de todo lo que nos va a compartir nuestro especialista. Gracias, licenciada Karina. Nos vemos en un momento más. Muchas gracias, Alejandro, y muy buenos días para todos ustedes. Me gustaría dar inicio compartiendo lo siguiente. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Con esta reflexión que comparto es para invitarlos a que de la misma manera perciban y principalmente se preparen ante esta reforma laboral. Es por ello que hemos preparado este webinar con el tema recomendaciones para el patrón ante la reforma laboral, para que no nada más poder asesorarlos, sino también explicarles de qué trata la reforma laboral, cuál es la famosa implementación de la tercera etapa, a qué se refiere con ello, cuáles son los puntos destacables ante ello, qué es el antes, qué es el después, qué tanto afecta o beneficia a tu empresa. Sin embargo, recordemos que para poder entrar en tema, el 1 de mayo del 2019 surge una reforma laboral siendo un parteaguas dentro del sistema laboral, donde se destacan 3 puntos muy importantes y necesarios también para nuestro sistema, siendo el primero la libertad y democracia sindical. ¿A qué me refiero con este tema? Recordemos anteriormente cómo estaba esta parte sindical en las empresas y que muchos de ustedes, patrones, sé que se han visto envueltos en esta práctica o malas prácticas de muchos sindicatos. Si bien es cierto, no generalizo, puesto que así como ha habido malos sindicatos, también ha habido muy buenos sindicatos. Sin embargo, anteriormente, las elecciones para poder elegir a tu representante sindical, literal era como en aquellos tiempos, a mano alzada, de manera que se convocaban a una reunión donde hacían una asamblea con los líderes, el líder en este caso sindical, varios trabajadores, y que incluso muchos trabajadores sin saber eran o estaban afiliados a un sindicato. Sin embargo, estos trabajadores desconocían si tenían un contrato colectivo, el contenido de su contrato colectivo, si pertenecían a un sindicato. Simplemente ellos ahora sí que los tenían en total desinformación y pues bueno, ¿no? Lamentablemente es como anteriormente se manejaba. También mencionar cuántas veces muchos trabajadores han sido o se han sentido hasta cierto punto comprometidos para ser parte de una marcha, de una manifestación con la finalidad de emplazar a huelga y hacer una huelga dentro de su centro laboral, obviamente impactando en la producción de la misma, ¿no? Sin medir las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues obviamente al parar la producción, hasta cierto punto pudiera haber ciertas afectaciones también al trabajador. Es algo que de repente perdía de vista el sindicato, ya que más que realmente velar por el bien común de los trabajadores y el objeto realmente que tiene un sindicato para poder mediar entre empresa y trabajador, realmente lo hacían con una finalidad política o incluso finalidad económica, de manera que había sindicatos que llegaban al centro laboral y les bastaba con cobrar su cuota de manera anual o mensual, dependiendo del convenio que haya tenido con el trabajador, con el patrón, y era el único día que se veía el sindicato. Hasta cierto punto, no nada más era vulnerable el trabajador en ese sentido, sino también el patrón, por el hecho de sentirse comprometido al verse emplazado a huelga, y pues bueno, no quedar de otra más que firmar un contrato colectivo y dejando a un lado, ¿no? Todo este protocolo de primeramente si el trabajador está de acuerdo o no. También había factores que dentro de estas manifestaciones
que realizaban los sindicatos para efecto de ponerse en marcha, ¿no?, contra la empresa, había trabajadores realmente que no estaban de acuerdo y que realmente se sentían obligados, puesto que realmente tenían una buena o amena relación obrero-patronal y que incluso ellos mismos se sentían mal por irse contra de la empresa al ser parte de estas manifestaciones. Obviamente, derivado a la TEMEC, que es el Tratado Internacional de Comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, de ahí se deriva una reforma laboral y es por ello que tenemos en parte sindical. Eso era anteriormente, incluso déjenles comparto una experiencia con uno de nuestros clientes de Giro Gasolineras, donde había estado emplazado a huelga por un tema realmente irrelevante. Afortunadamente pudimos negociarlo poniendo fin con un desistimiento a ese emplazamiento en huelga y bueno, al final a la parte patronal evidentemente le fue favorable, ¿no? Sin embargo, quedó claro que realmente la finalidad económica del sindicato era evidente, ¿no? Puesto que se mantuvo posteriormente al margen del tema principal de ese emplazamiento a huelga y al final pues terminaron desistiéndose, ¿no? Con esto se viene hasta cierto punto a controlar esta parte, al menos protegiendo que el trabajador realmente esté seleccionando a su líder sindical. Con esta reforma vienen a poner el protocolo literal que los sindicatos deben de seguir para poder elegir a su líder sindical. ¿Cómo viene siendo este protocolo? Literal, son como las elecciones políticas, de manera que debe de haber diurnas, debe de haber una votación. Esta votación protege los principios al trabajador, principalmente que su voto sea personal, libre, directo y secreto. De esta manera se van a asegurar que principalmente el trabajador conoce realmente su contrato colectivo y si está de acuerdo también con estar afiliado a ese sindicato, ya que si no está de acuerdo, el trabajador está en todo su derecho de no pertenecer a ningún sindicato. Entonces, esta parte viene a traer más transparencia definitivamente entre los sindicatos y como reitero, no es en general, hay muy buenos sindicatos, pero también ha habido sindicatos con muy malas prácticas y esta reforma viene a cambiar, ya que a través de una plataforma gubernamental van a empezar a dar el seguimiento de todos estos tipos de trámites, de manera que van a estar al pendiente que efectivamente se esté cumpliendo con el protocolo de las votaciones. Incluso la misma autoridad te va a emitir lo que vienen siendo los formatos de la votación, de manera que no se puedan alterar ni se puedan viciar por terceras personas, ya que son formatos totalmente oficiales emitidos por la autoridad y tan así se debe de llevar a cabo. Esta plataforma gubernamental, como les comento, viene a dar el seguimiento de estos sindicatos que entró a partir del 1 de noviembre del 2020, las juntas de conciliación y arbitraje dejaron de ver los temas sindicales, ya que pasan al centro de conciliación para poder ver justamente estos seguimientos. Entonces, definitivamente ha sido una parte muy transparente en esta situación, muy ágil principalmente. Es un tema bastante interesante, el tema sindical, pero también es muy amplio y por respeto a sus tiempos nos vamos a ir de manera muy general en estos temas. Sin embargo, los invito a que vean nuestra página de YouTube de DLC Corporativo, ya que hay un webinar especialmente en tema sindical, incluso nos habla un secretario general de un sindicato de zapateros. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los factores que destaca totalmente a partir del 19 de mayo del 2019,
y posteriormente a partir del 1 de noviembre del 2020 inician ya en todo el país a ver este tema, ¿no? De pasar a los centros de conciliación y registro laboral y dejan totalmente de verlo estos temas la Junta de Conciliación y Arbitraje. El segundo tema también muy controversial y principalmente nuevo es la creación de esta plataforma gubernamental por parte de Secretaría de Trabajo. Esta plataforma, me voy a adelantar un poquito para que la puedan ustedes ubicar. No se alcanza a percibir bien, pero se las voy a explicar. Es algo nuevo, totalmente esta plataforma, donde no nada más nos van a dar acceso a un trámite sindical, sino también nos van a dar acceso para poder solicitar alguna conciliación, para poder solicitar alguna ratificación de convenio, incluso también para poder registrar su reglamento interior de trabajo. Esta parte viene dejando una transparencia definitiva y principalmente una respuesta expedita, una respuesta pronta, totalmente inédito. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, poniendo un ejemplo, un reglamento interior de trabajo se depositaba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de manera presencial. Sin embargo, no dejemos de ver un lado que realmente la autoridad dejaba a un lado si realmente se cumplía con los requisitos que marca el 423 de la Ley Federal del Trabajo respecto al contenido o los elementos de validez de un reglamento interior. Esta parte lo dejaba a un lado la Junta de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente también no revisaban si realmente se anexaba una comisión mixta de representante patronal y de los trabajadores y por ende te recibían. Y sí te daban de acuse de recibo, hasta cierto punto un folio donde sí mencionaba la fecha y el horario de depósito. Sin embargo, a raíz de la pandemia, prácticamente se resumió en un simple sello donde no te daba garantía de cuándo lo depositaste, en qué horario lo depositaste, ya que dependiendo del personal únicamente te sellaban y ya. Y si bien te iba, te daban tu acuse, porque si realmente emitías los tantos que la Junta necesita, pues evidentemente tú te quedabas sin tu acuse. Ahora, ¿cómo es en esta reforma? Esta plataforma ya se puede hacer todo vía digital, de manera que en tus documentos digitales vas a subir tu reglamento interior de trabajo. Ahí, literal, sí te van a revisar cada uno de los requisitos, te van a pedir tu comisión mixta, va a haber muchísimo más transparencia, ya que si la autoridad te previene y por algún motivo no te pueden recibirlo para efecto de registro, te van a decir realmente el motivo por el cual te están previniendo y obviamente se van a tener que fundamentar. Esta parte es muy importante, ya que anteriormente realmente no lo había. También te van a expedir que durante que esté en el proceso de registro se va a ver la fecha, el horario, el giro y los documentos con los que anexaste tu reglamento, anexando y acreditando, mejor dicho, la personalidad de tu empresa, cosa que anteriormente no se realizaba. Solo nada más te admitían lo que era el reglamento interior del trabajo, sin embargo, no se anexaban o no te pedían como un requisito obligatorio anexar los documentos para acreditar la personalidad. Entonces, esta parte y esta plataforma es lo que lo hace ver bastante interesante, puesto que efectivamente te agiliza principalmente los tiempos, te da una respuesta rápida, como todo es de manera electrónica, cualquier situación que no se pueda proceder o algo que te impida, pues te van en este caso te van a comentar, te van a informar y te van a hacer ver realmente cuál es el motivo por el cual no se está pudiendo. Entonces, ese es uno de los cambios también de la reforma laboral, que pasa a ser un tema bastante interesante y pues bueno, ¿no? Poniéndolo en práctica para ver cuáles van a ser sus áreas de oportunidad también y principalmente el tiempo de respuesta. La tercera
que es la justicia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que las juntas de conciliación y arbitraje pasan totalmente a los tribunales laborales. Obviamente, dentro de esta reforma, ya dentro de judicialización del sistema laboral, también se destaca la parte de la conciliatoria, que en un momento más vamos para allá. ¿Okay? Entonces, el 1 de mayo surge la reforma laboral. Sin embargo, no sé si han escuchado la famosa implementación de la tercera etapa que entró este 2 de octubre del presente año. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, a raíz de la reforma, obviamente, para que pueda aplicar en todo el territorio mexicano, tuvieron que dividirlo en 3 etapas. Cada etapa va a venir involucrado cierta cantidad de estados. La primera etapa, como ven aquí en la diapositiva, pues involucra a varios estados, entre ellos Chiapas, Durango, Hidalgo. Este viene siendo la primera etapa de la implementación. La segunda etapa también abarca Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Veracruz, Orizaba. Y la tercera y última etapa involucra al resto de estados que faltaban para cubrir todo el territorio mexicano. Entre ellos está Guadalajara también, que ya a partir, ahora sí, de lo que es el 3 de octubre, entró a aplicar nuestro nuevo sistema de justicia laboral. Regresándonos a la diapositiva, esta reforma, y ya como va a empezar a operar para aquellos patrones que tengan en proceso alguna demanda, alguna contestación de demanda, o están o sospechan de algún trámite en contra de su centro laboral, pues bueno, para que conozcan realmente cómo se va a componer, porque esto viene bastante interesante. La primera es la audiencia prejudicial, que viene siendo la audiencia conciliatoria, obviamente con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 684. En un momento les voy a explicar con detalle a qué se debe cada etapa. La segunda etapa viene siendo la audiencia preliminar, previamente presentando la demanda junto con sus documentos anexos, y la tercera va a ser la audiencia a juicio. Lo que se destaca es la conciliación, pasa a ser de carácter obligatorio, y todo el procedimiento, hablando de las audiencias, lo que anteriormente era de manera documental, ahora es a través de los juicios orales. Les voy a mostrar cómo ahora, hablando de la etapa conciliatoria, que es algo muy importante y que yo creo que son de las cosas que más favorecen al patrón, es la etapa prejudicial, que viene siendo la etapa conciliatoria. Esta etapa conciliatoria ya lo teníamos en nuestro anterior sistema laboral. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que anteriormente era de carácter opcional, ahorita ya es de carácter obligatorio. Es decir, sí o sí se tiene que comparecer para efecto de conciliar. Con esto la autoridad busca reducir al menos el 80% de demandas laborales, lo cual pues favorece no solamente también al trabajador, sino también favorece al patrón, y en un momento más les voy a explicar por qué. Esta etapa pasa de ser de carácter totalmente obligatorio. ¿Cómo empieza o cuál es su proceso? Pues bueno, va a iniciar con una solicitud del trabajador ante la autoridad misma, que puede ser de manera presencial ante el centro de conciliación o en su defecto de manera electrónica a través de la plataforma gubernamental que anteriormente les expliqué. Esta solicitud, una vez que la reciba la autoridad, va a tener aproximadamente 15 días para poder dictar la primera audiencia conciliatoria. Ya una vez que se cita esa audiencia conciliatoria, van a expedir un documento donde evidentemente se pongan ciertos datos que en un momento se los voy a mostrar, citando ya la próxima audiencia, y hay dos opciones: que se las notifiquen al patrón
por medio de su notificador o en su defecto para poder agilizar, darlos al trabajador para que el mismo trabajador vaya a notificar al patrón. Es muy importante, patrón, que tengas en cuenta que esta notificación te debe de llegar cuando menos 5 días antes de la audiencia conciliatoria. Obviamente para que tú te puedas preparar, para que puedas acumular todos esos documentos que te puedan apoyar para acreditar tu personalidad, perdón, y ya una vez que te sea notificado con estos 5 días de anticipación a la audiencia, pues tienes la opción de comparecer. Aquí hay 2 opciones. ¿Compareces o no compareces? Si no compareces, se te va a levantar un acta en la autoridad o un documento, una constancia, donde se va a archivar por falta de interés. Ojo aquí, patrón, porque si no acudes y te vas en rebeldía solo por no asistir, puedes ser acreedor a una multa. Multa que se te da impuesta por parte de Secretaría de Trabajo, obviamente, por desatender este llamado que es proveniente de la autoridad. Y esta multa equivale aproximadamente a 4,811 pesos, de 4,000 a 5,000 pesos por no comparecer. Entonces, si no compareces, se te va a levantar esta constancia o este documento donde se va a archivar por falta de interés de las partes. El otro es que comparezcas. Y ya una vez si tú compareces, hay 3 opciones de poderte dar este tipo de documentos. La primera sería una constancia de no conciliación. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón asiste a la conciliación, comparece a la conciliación, sin embargo, no llegó a ningún acuerdo con el trabajador. Es ahí donde sí se va a tener que levantar esta constancia de no conciliación, y es muy importante, patrón, que guardes este documento o que tu personal, quien te está representando, guarde este documento, ya que al final va a ser un documento que se va a anexar a tu contestación de demanda en caso que se llegara a demandar. La segunda es que llegues a un arreglo con el trabajador. Obviamente se te va a levantar, se te va a realizar un convenio ahí mismo dentro del Centro de Conciliación y Registro Laboral, y este convenio pues se va a elevar a categoría de sentencia ejecutoriada, lo cual es una cosa juzgada, y posteriormente esto va a ser tu amparo, ¿no? Ese convenio en el cual se pueda llegar a un arreglo. El tercero es que tu patrón comparezcas y debido a circunstancias ajenas, ya sea si acudes tú personalmente o si acude tu representante, que por ciertas situaciones no puedan llegar a un acuerdo en la primera comparecencia, bueno, pues vas a tener derecho a una segunda, una tercera comparecencia, incluso hasta una cuarta comparecencia, para que puedan llegar a un arreglo. Obviamente, estas próximas audiencias se te verán reflejados en un documento. Y algo muy importante también, este proceso conciliatorio no debe de durar más de 45 días. El término va a empezar a partir desde la primera fecha de la audiencia conciliatoria hasta cumplir estos 45 días. Entonces, esto es muy importante de llevar todo, pues una bitácora o que te estén asesorando. Entonces, este proceso llega a ser bastante ágil. Como les comentaba, es de carácter obligatorio, se deberá realizar ya en el centro de conciliación. Esta parte no va a aplicar o no va a ser obligatorio pasar por esta etapa, hablando motivo de discriminación, acoso laboral, designación de beneficiarios, y en estas situaciones no va a aplicar el hecho que sea obligatorio. Entonces, esta parte sí hay que tenerla muy en mente, cuál es la situación de esa separación laboral, y también puedes comparecer o puedes comparecer a través de un representante
legal, ya sea mediante una carta poder notariada o una carta poder simple. ¿Qué beneficios tiene esta parte tu patrón? Principalmente es que aceptes a negociar. Cabe mencionar que realmente esta etapa conciliatoria llega a ser muchísimo más rápido y además de muchísimo más rápido, muchísimo más económico, ya que no se va a comparar una negociación que se dé en una etapa conciliatoria a la negociación que se dé en una etapa de juicio. Obviamente, en compañía siempre de tu asesor jurídico tienen que evaluar qué tanto expediente o qué tanta documentación tiene el patrón para poder tomar una decisión si conviene negociar en una audiencia prejudicial o en su defecto en un juicio. ¿Cuál es mi recomendación aquí, patrón? Que trates de cerrar los juicios. Trates más que nada, trates de evitar que se llegue a juicio cerrando en esta etapa conciliatoria, ya que va a ser muchísimo más económico, menos enredoso, menos trámites y mucho menos controversias. Aquí les muestro tema práctico que nos surgió hace días aquí en el corporativo en DLC. Una cita, una constancia donde ya se nos está citando a una audiencia conciliatoria. Tuvimos que omitir ciertos datos por protección de datos personales de nuestro cliente. Sin embargo, este cliente tiene varias sucursales dentro de la República y pues bueno, este citatorio proviene de Zacatecas, pero ya vemos que es totalmente un escrito muy distinto al que por lo regular muchos patrones o sus representantes de confianza han tocado o han visualizado, ¿no? Ya que anteriormente era un papel muy informal que, como comentaba, no era de carácter obligatorio, por lo tanto no le daban la importancia o la formalidad debida y únicamente te citaban a la audiencia conciliatoria, perdón, a la conciliación y hasta ahí. Ahorita ya se emite la palabra audiencia conciliatoria y como vemos aquí ya incluso ya mencionan más datos, como por ejemplo el asunto de qué se está tratando, la fecha de emisión del citatorio. Esta parte es súper importante tenerla en cuenta. El solicitante, el número de seguridad social del solicitante, es algo que anteriormente no veíamos en nuestros citatorios. Entonces, he aquí la importancia de tener todo en orden con nuestro trabajador, porque pues esta parte literal se va a evidenciar si cuenta o no cuenta con seguridad social. La CURP del solicitante, el objeto de la solicitud, en este caso es despido. Aquí es donde aplica y aquí es donde se va a mencionar, ya que si al final es derivado a una discriminación o acoso laboral, en teoría no tendría por qué ser obligatorio pasar por esta etapa. El representante legal o a quien va emitido esta conciliatoria, este oficio, vemos aquí ya el sello, perdón, se me pasó. Y bueno, aquí también ya menciona, no sé si alcanzan a visualizar, lo que es la fecha ya de la próxima conciliatoria que tienen. Más abajito, las letras se ven muy pequeñas, pero se los voy a traducir, se las voy a compartir. Aquí ya menciona que si tú o alguna de las partes, ya sea trabajador o patrón, no asisten a esta audiencia, entonces va a ser multado con esa cantidad de entre 4,000 a 5,000 pesos. Esta reforma, con esto les estoy mostrando, es un tema práctico donde ya lo estamos viviendo, donde ya es un hecho esta reforma laboral que tiene varios cambios y son muy positivos. Entonces, con esto les quiero mostrar a ti, patrón, para que te vayas familiarizando, al menos de manera visual, cómo van a ser los citatorios, ¿no?, que te van a estar llegando, y que es muy importante también cuando tú recibas
o tu personal autorizado que reciba este tipo de documentos, siempre lo reciban señalando la fecha y la hora en que lo están recibiendo. Esta parte es muy importante. ¿Qué pasa si este citatorio, como hay dos opciones de que el trabajador también se lo lleve o notifique al centro laboral este citatorio? Te podrás preguntar, ¿qué pasa si mi trabajador o el extrabajador realmente no me entrega nada? Bueno, pues tal cual como se mencionó, también va a haber la parte notificadora, quien se va a estar asegurando que realmente esté llegando. Obviamente, en el momento de la audiencia, si ven que alguna de las partes no llegan, pues van a asesorarse si primeramente fueron notificados, como para posteriormente, pues a través de su notificador, realizar ese procedimiento. Posteriormente, ¿qué pasa de una audiencia conciliatoria? Es decir, no llega a ningún arreglo con el trabajador, ya me levantaron la constancia de no conciliación. Bueno, ya una vez que se levante la constancia de no conciliación, ahora sí van a pasar a la segunda parte, que viene siendo la audiencia preliminar. Sin embargo, antes de la audiencia preliminar, obviamente el trabajador va a levantar su demanda y tú como patrón debes de dar contestación a esa demanda. ¿Qué es el cambio o qué es lo que trae la reforma? Anteriormente, presentabas primero tu demanda y posteriormente te citaban a una segunda audiencia, que era la de ofrecimiento y admisión de pruebas, para efecto de poder ofrecer tus pruebas documentales. Para eso te estoy hablando que pasan meses incluso. Si la primera audiencia nada más se daba o se otorgaba la contestación de demanda, podría pasar meses para una segunda audiencia en la de ofrecimiento y admisión de pruebas para poder ofrecer tus pruebas. Ahorita ya no. Ahorita, como el principio de esta reforma es relativamente agilizar totalmente este sistema, entonces ahora literal lo vas a tener que dar en el momento que contestes tu demanda. Es decir, contestas tu demanda y asimismo tienes que anexar tus pruebas documentales y algo muy importante para poder iniciar en esta etapa, tienes que anexar también tu constancia de no conciliación. He ahí donde radica la importancia que les comentaba, que tienen que guardar estos documentos, ya que en el momento de la contestación te lo van a pedir. Si no tienes con qué comprobar que ya agotaste esta etapa, no puedes, ni el trabajador puede levantar su demanda, ni la contestación de la demanda tampoco se puede dar. Posteriormente, se va a citar ahora sí para la fecha de una audiencia preliminar. Y lo que anteriormente era de todo escrito, de manera documental, todo ya va a ser vía oral, todo va a ser a través de juicios orales, y en esta audiencia se va a encargar de revisar, obviamente, los hechos de la demanda, de la contestación de la demanda, y van a ir desechando los puntos que realmente no ocasionen controversia, para que en el momento de la próxima etapa, pues sea más asertivo y sea más directo respecto a los temas de controversia, ¿no? De la litis. Entonces, aquí el tribunal va a definir los hechos y aquí se van a fijar las pruebas que se van a admitir y los hechos sujetos a debate. También va a resolver, además de la admisión de las pruebas ofrecidas, también se admitirá las que tengan una relación con la litis y, como les comentaba, ¿no? Van a desechar totalmente los hechos o los motivos que sean de más, la verdad, y que no tengan nada que ver, nada relacionado con la litis, esto con la finalidad de acelerar más el procedimiento. Posteriormente, vamos a entrar a la etapa de la audiencia de juicio. Aquí es donde se va a dictar la sentencia
ya mediante un juez, ya una vez resolviendo cada uno, analizando cada uno de los hechos y viendo, ¿no?, también las pruebas que se tengan exhibidas, pues bueno, además de desahogarse las pruebas, se van a formular aquí los alegatos y posteriormente se va a dictar sentencia. ¿Se fijan cómo resumimos prácticamente a 3 etapas? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Antes, lo que un juicio pudiera durar años, ahorita con esta reforma se pretende que el juicio laboral o este sistema laboral resumido en 3 etapas, de manera muy general, que estas 3 etapas, entre las 3, abarquen aproximadamente 6 meses. Esperemos a ver si realmente se logra, ¿no?, dictar o resolver rápido un asunto laboral en aproximadamente 6 meses, pero de que va a ser muchísimo más ágil que el anterior sistema, lo va a ser por tan solo el hecho de implementar los juicios orales, de que todo va a ser de manera verbal, todo va a ser muy práctico. Si desde el primer momento estás levantando la demanda o estás contestando la demanda, desde ese momento tienes que acreditar y poner tus pruebas, pero ya en ese momento, o sea, ya no esperar a que te vuelvan a dictar a cualquier otra fecha. Ahora, patrón, ¿qué es lo importante, lo que yo sé que te interesa de todo esto? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y para eso nos tienes aquí, para poder recomendarte de qué es lo que tienes que estar haciendo para que estés prevenido y que estés preparado para esta reforma. Y la primera es asigna a un trabajador de tu confianza para que pueda recibir este tipo de documentos. En la práctica he visto muchas situaciones que de repente falta esa estructura dentro de una empresa y cualquier trabajador te puede recibir toda serie de documentos. Es muy importante y hay que tener mucho cuidado aquí porque hay documentos que tienen término y de repente la persona quien lo reciba, de repente no puede tomar la importancia realmente de lo que tiene el documento por desconocimiento o que dentro de sus actividades se le olvidó y entre sean peras y sean manzanas, omitió esa parte, mencionársela al trabajador y pues pueden realmente repercutir de manera no muy favorable al patrón. Entonces, sí te recomiendo que asignes en tu empresa un personal de confianza para que pueda recibir estos documentos. La segunda recomendación, capacita a tu trabajador o a tu persona seleccionada. Hay empresas que han autorizado a su personal de vigilancia debido a su giro de su función, pues están todo el día en la puerta y no está mal, al contrario, está muy bien, pero capacítalos. Capacita al comentarles, decirles, ¿sabes qué? Si te llega esta autoridad, primeramente que se acrediten, que estamos hablando de una autoridad por temas también de seguridad. Obviamente, todos los funcionarios y servidores públicos tienen una credencial que acreditan su cargo. Posteriormente también, chécate qué tipo de documento también está recibiendo y que para todo reciba con fecha y horario, para todo. Justamente por el tema de los términos es importante que firme, ¿no?, de recibido con fecha y horario. La tercera recomendación, que esa persona encargada o habilitada para poder recibir esta serie de documentos tengan a la mano o que tengan acceso con facilidad, ya sea a un comprobante de domicilio, a una constancia de situación fiscal o a en este caso, una licencia municipal. ¿Por qué? Para poder verificar el domicilio. Es importante que el documento que estamos recibiendo, además de asesorarnos, que sea para la denominación realmente que es, también lo sea para el domicilio del centro laboral. No es lo mismo, un ejemplo, Paricutín 11 a Paricutín 11A. Pueden ser 2 predios totalmente muy distintos. Entonces,
Es por eso la importancia de capacitar a tu trabajador. Sin embargo, es importante que tu trabajador también tenga el conocimiento de su domicilio, ¿no? Pero no nada más el conocimiento, sino que también el documento que pueda él también hasta cierto punto en cualquier situación poderle decir al notificador, ¿no? ¿Sabes qué? No se te puede recibir, vuélvemelo a emitir porque está mal el domicilio. Me está citando este domicilio y mira, aquí tengo con qué comprobarte, es este domicilio el correcto. Entonces, con esta finalidad es que tengan a la mano algún tipo de comprobante o que puedan, ¿no?, hacer valer el domicilio. La cuarta recomendación, contar con documentos que acrediten la persona física o moral. ¿A qué me refiero con esto? Realmente hay empresas que, como comentaba, no tienen mucha estructura. Cualquier trabajador tiene estos documentos, hablando de un acta constitutiva, un acta de asamblea, un comprobante de domicilio, una constancia de situación fiscal. Estos documentos realmente lo tienen todas las personas. O de repente no están ni siquiera en la empresa, o nada más cuentan con uno. Entonces, es importante ir asegurando que tengas tu acta constitutiva, tus actas de asamblea, si es que aplican, para efecto de, al final, quién es tu último administrador general único, ¿no? Tu gerente general, dependiendo de quién esté representando legalmente la empresa. Es muy importante que tengas tus documentos en orden, que los tengas acomodados, ordenados de manera cronológica, que designes a una sola persona o a las personas de tu confianza para que tengan acceso a estos documentos y que los sepa identificar. De repente también he visto que han cambiado de muchos representantes y han habido cambios constantes, y de repente hay tantas actas de asamblea que te pierdes realmente cuál es cuál, o de repente que no tienes una idea clara de quién es o quién fue o quién es el actual representante, ¿no?, de empresa. Entonces, esa parte sí deberían de tenerla muy en cuenta. Pues la quinta recomendación es considerar copias certificadas ante un notario de esas actas constitutivas, de poderes notariales, de licencias municipales. Algo que me he enfrentado mucho con nuestros clientes en el momento de representarlos en un juicio laboral o en cualquier trámite que tenga que ver con las autoridades, es que de repente el patrón sale de viaje o no se encuentra en ese momento o no cuenta con los documentos y aunque se soliciten los documentos a tiempo, de repente a veces los tiempos chocan entre el patrón y realmente las necesidades de esos documentos y realmente es un conflicto esa parte, el hecho de no poder asegurar con certeza tener esos documentos a la mano. Entonces, evítense de problemas. Independiente si el patrón viaja, va a estar en el centro laboral o no va a estar, si el trabajador que tiene a cargo esos documentos tienen o no tienen esos documentos, pues con estas copias certificadas, créanme lo que les va a aventajar muchísimo estas situaciones, les va a asegurar un resultado realmente favorable, puesto que la falta de estos documentos en una comparecencia, ya sea en una audiencia prejudicial o en un juicio, es fatal, realmente es muy perjudicial porque pues no vas a poder dar inicio realmente a tu trámite, a tu procesal, ¿no? A tu trámite procesal. Entonces, sí consideren en serio las copias certificadas y pues bueno, independientemente quien tenga las originales, con que se tengan copias certificadas de cada uno de estos documentos, con eso nosotros como asesores jurídicos podemos tener la tranquilidad, ¿no? Que en cualquier momento podemos disponer de esos documentos en caso de ser necesario. La sexta recomendación, otorga poderes notariales.
Para eso, habla con tu notario, ten comunicación con tu notario. Hay diferentes tipos de poderes. No creas que por dar un poder a uno de tus trabajadores de confianza le estás dando el acceso a tu empresa, para nada. Obviamente vas a ser muy cauteloso a quién designas también y para qué designas. ¿Esto con qué finalidad es? Para poder representarte en una conciliatoria o en un juicio laboral, pues sabemos de antemano que los patrones pues están muy ocupados, ellos están viendo la parte estratégica de cómo hacer crecer a su empresa y por lo tanto realmente físicamente no los encuentras muy a menudo en su empresa, sino que ellos salen constantemente. Sin embargo, como por lo regular suelen ser los directos citados, la ley sí te está dando opción de que lo haga otra tercera persona en tu representación, pero para eso se requiere una carta poder simple o una carta poder notarial. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La carta notarial ya no se necesita, el poder notarial, perdón, ya no se requiere firma en este caso, del otorgante, ni mucho menos, puesto que ya se realizó o ya se otorgó ese poder ante un notario, un notario totalmente que está avalando ese acto jurídico, y con ese poder notarial tiene, conforme al Código Civil del Estado de Jalisco, tiene una vigencia de aproximadamente 5 años, por lo que hablando de vigencia no tienes por qué preocuparte. Y mucho menos también por el hecho que se requiera firma. A diferencia de una carta poder simple, sí se requiere firma. Y ahí literal sí se menciona la fecha. Y se menciona una sola persona, por lo regular, la persona quien está aceptando este cargo. Entonces, de repente sí se nos complica la firma, que si no estaba el patrón, que si hubo algún cambio en el documento, tener que volver a recabar firma, que si se está a tiempo, que si está en desatiempo. Entonces eviten conflicto y designen poderes notariales para ya sea a su asesor jurídico de confianza, y es lo que nosotros manejamos mucho en DLC y es lo que recomendamos, y les puedo decir que la mayoría de nuestros clientes realmente sí nos han dado esa parte del poder notarial únicamente para representación laboral. Obviamente tenemos más expertos involucrados en otras áreas contables y dependiendo del poder son las facultades que nosotros tenemos, ¿no? Dependiendo de nuestra área. Entonces, con esto te llega a agilizar, ya que con los documentos en la mano y si nosotros tenemos las copias certificadas o el poder, sin problema, ya nada más el cliente nos informa, ¿no? ¿Sabes qué? Esta demanda, o si nos menciona al día siguiente, pues sin problema, ya tenemos todos los documentos y ya no hay que preocuparnos. Entonces, sí, váyanse actualizando con esta parte. Y la séptima recomendación, contar con un asesor jurídico. De repente, muchos patrones piensan que el contador o el gerente general puede llevar estos asuntos. No hay como lo lleve de la mano de un experto, de la persona que por ende obviamente estudió esa carrera, ¿no? Según el tema que se trate, pero sí en temas legales, al igual que también la contable y otras áreas, pues es muy importante, ¿no? De que cada especialista se encargue, porque cada especialista pues va a tener su fuerte, ¿no? Su conocimiento en ese área. ¿Cuál es la octava recomendación? Actúa con rapidez al enviar la demanda a tu asesor. De repente pasamos por alto, pueden ser por cuestiones ajenas o no, pero de repente me omiten esa parte o omiten esa parte y nos están avisando faltando 2 días audiencia y no hay como tener tiempo para poder preparar una debida contestación de demanda, tu defensa, acudir con documentos y más ahorita con esta reforma laboral. Tenemos que estar prevenidos desde una cita, desde una conciliatoria ya debemos estar prevenidos con todo, independientemente si no sabemos el resultado
de esa conciliatoria, debemos estar ya prevenidos. Entonces, ten rapidez en anunciar a tu asesor jurídico cualquier tipo de documento que te llegue por parte de la autoridad. Si es una conciliatoria, más todavía para poderte representar. La novena recomendación, y unas también de las más importantes, es el intercambio de información hablando en original y copia. ¿A qué me refiero con esto? Para nosotros poder representarte ante una demanda laboral, obviamente necesitamos también de documentos, ¿no? Para poder hacerte frente a un juicio. Se va a requerir de contratos individuales de trabajo, dependiendo del trabajador, el CFDI con conceptos de sueldo, PTU, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, si es que aplica, o jornada extraordinaria se aplica. Listas de asistencia o reloj checador del trabajador, quien en ese momento está interponiendo alguna demanda tuya. Aquí en esta parte, recuerden que para efecto de la prescripción, en materia laboral, es 1 año cuando prescriben los derechos, por lo que sí considero que tengas, después de la separación laboral, que se tenga custodiando estos expedientes aproximadamente de 4 o 5 años, ya que en temas contables tengo entendido que son 5 años los que se deben guardar los expedientes. Entonces, independientemente de la separación laboral, tengan, y más si ustedes sospechan de alguna situación que pudiera ocasionar alguna controversia, váyanse preparando con la recabación de estos documentos, de manera que cuando ustedes les digan a su asesor jurídico, pues puedan intercambiar estos documentos. Con esta parte, ¿qué es lo que estás previniendo? Que en el momento de la contestación de la demanda, tengas todo ya de una vez, tus documentos, tu constancia de no conciliación, y no te gane el tiempo. No esperemos a que termine esta etapa conciliatoria, independientemente sea el resultado. Si es un convenio, pues bueno, ya te preveniste, ya es un convenio y evitaste un juicio. Sin embargo, si no se logra una conciliación, ten todo preparado para que los tiempos no te ganen, porque es verdad que los juicios orales vienen a acelerar todo este trámite. Va a haber más transparencia definitivamente en los hechos, viendo también, y la realidad es que, y la que he visto, que no nada más el trabajador es la parte vulnerable, sino también, como en todo en la vida, ¿no? Tanto como hay muy buenos trabajadores, también hay muy malos trabajadores, y asimismo también con los patrones, así como hay malos patrones, pero también hay muy buenos patrones. Entonces, he visto que dentro de un juicio procesal, la verdad, el más vulnerable dentro de un juicio laboral, hasta cierto punto viene siendo el patrón, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a tener la carga de la prueba, es decir, a que tengan custodia, y que es la obligación patronal de tener todos estos documentos. Entonces, de repente, por falta de desconocimiento, por falta de estructura o por falta de un asesor jurídico, de repente no se cuentan con estos documentos, y al final se dan cuenta de lo que carecen, pero lamentablemente ya es de una manera correctiva. Entonces, no permitamos que pasen esto, y esas son las recomendaciones también. También es importante que guarden los convenios, aún así se llegue un convenio con el trabajador firmado y todo. Obviamente hay ciertos elementos de validez dentro de un convenio de terminación laboral. También dentro de nuestra página de YouTube tenemos contenido que te pueda interesar de cómo se hace un convenio de terminación laboral. Te invito a que los visualices, están muy interesantes. Y la disponibilidad también para negociar. De repente
Entiendo la emoción del patrón, ya que para estos trabajadores que a lo mejor ya están viciados o que tienen malas prácticas y ya ocasionaron algún conflicto, entiendo, ¿no? Entiendo hasta cierto punto la emoción y la actitud de estar renuentes, ¿no? Más, por ejemplo, cuando hay alguna situación de algún robo o cualquier situación, la renuencia que pudiera tener el patrón de llegar a una negociación. Sin embargo, es por ello de contar con tu asesor jurídico para que juntos analicen cuál es tu planeación laboral que tienes, cuál es tu estatus legal dentro de tu empresa y ver realmente y pensando con cabeza fría qué te conviene más, independientemente de esas emociones que tengas o que sientas. Aquí lo importante es proteger también el bolsillo, ¿no? Del cliente, que es lo primordial, ¿no? Que el cliente gaste lo menos posible, que sea más rápido, que sea más transparente y que sea más armonioso, ¿no? Para todas las partes, que también esa parte es muy importante, la parte de la mediación entre el patrón y trabajador. Entonces, sí los invito a que reflexionen en esta parte y que al final va a tener beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues bueno, el primer beneficio es que, como les comentaba, van a ser resultados muchísimo más rápidos por la vía judicial, ahorita que ya pasan de ser juntas de conciliación y arbitraje a centros de conciliación y registro laboral, a tribunales laborales, y la disminución de demandas laborales, ya que de repente es bastante desgastante y para ambas partes también, porque de repente también el trabajador ya consigue un nuevo empleo, ya no va a poder asistir a audiencias, su abogado ya no le está moviendo al asunto, tienen que estar al pendiente realmente de su asunto y por X o por mangas ya no pueden, porque también son juicios que anteriormente duraban mucho, que el trabajador se volvió a ocupar en otro labor, en otro puesto y pues evidentemente ya no podían dar seguimiento y se estancaba el asunto, de manera que ni terminaba ni concluía, pero tampoco se podían arreglar. Entonces, con esta reforma, al ser más rápido, como les comento, se estima que aproximadamente en 6 meses termine un juicio, o que dure, ¿no? En la duración de un juicio laboral. La disminución en cantidades respecto a las partes proporcionales del trabajador que es algo buenísimo. Yo creo que es una excelente oportunidad para el patrón, ya que por cuestiones malamente y muy malas estrategias por parte de los abogados de las partes actoras, ya que muchos consideran que la entrada a juicio probablemente a lo mejor sea más cantidad, pero la realidad es que no. La realidad es que entrando a un juicio también el trabajador debe de pagar honorarios, también el trabajador se ve expuesto al final negociar por lo duradero, ¿no? Que es un juicio laboral. Aquí es mejor definitivamente llegar a un arreglo. Aprovechen la etapa que se les está brindando, la oportunidad que se les está dando de manera obligatoria a ambas partes para que puedan conciliar. Va a ser muchísimo más rápido, es menos desgastante también emocionalmente y pues bueno, mucho más económico, ¿no? Porque al final muchos podrán considerar que en un juicio a lo mejor se pudiera llegar a aumentar, sin embargo, pues se tiene también que compartir, ¿no? La parte honoraria y al final queda lo mismo. Entonces, más vale que se termine negociando, claro, todo cambia dependiendo de la situación. La cuarta, la transparencia de hechos también, va a ser muchísimo más transparentes los juicios, porque aquí se va a resaltar realmente la realidad y la realidad lo van a dar las pruebas. Es por eso importante que el patrón se prevenga, que cuente con su asesor para que tenga todos estos documentos y que tenga justamente las pruebas necesarias para que haya transparencia en sus hechos, ¿ok? La oportunidad de realizar
una auditoría jurídico-laboral. De repente esta parte no la tenemos dentro de nuestra cultura. ¿Y para qué sirve una auditoría? Es para prevenir, para poder ver lo que son los documentos, si están o no de manera adecuada. Y la oportunidad a una cultura jurídico-laboral también, que es algo que de repente el empresario, las empresas no consideran. Aseguran a su contador, aseguran a lo mejor a personal de recursos humanos, a gerentes, pero se les olvida de contar con un asesor jurídico en materia laboral, que les puedan auditar para poder detectar a tiempo si un documento se está realizando mal o la necesidad de implementar algún nuevo documento. Entonces, es la oportunidad a una cultura jurídico-laboral en esta reforma. Y pues de mi parte es todo. Espero les haya servido bastante y pues bueno, le concedo el uso de la voz a mi compañero Alejandro. Muchísimas gracias, licenciada Karina, por esta gran información. De verdad que es un cambio, considero yo que puede ser justo tanto para el patrón como para el trabajador, por el tiempo, ¿no? Más que nada, y aparte de que si lo vemos por el lado del patrón, pues el patrón, ¿cuántas veces, como comentas tú, su abogado no le ha dado seguimiento a las demandas y le puede traer una consecuencia pues más grave? Y por parte del trabajador, pues obtener lo que le corresponde, obviamente, pues en el menor tiempo posible, y también que pues el abuso de muchos abogados entre los trabajadores, que estratégicamente, lo pongo entre comillas, alargan más el juicio, obviamente pues para ellos estar cobrando pues un poco más, pero pues bueno, es una reforma que ya está en pie, que ya tú como empresa tendrías que estar considerando y tendrías que poner manos a la obra. Y quiero hacerte, antes de comenzar con la sección de preguntas y respuestas, que vamos a leer solamente unas cuantas por respeto al tiempo de ustedes. Número 1, no te me vayas, no te me desconectes, porque probablemente alguna pregunta y la respuesta que vaya a dar nuestro especialista puede hacer que resuelva muchas de tus dudas, o que probablemente digas, oye, pues tengo que implementar esto en mi empresa. La primera invitación que quiero hacerte es, síguenos en nuestras redes sociales, lo tenemos aquí en pantalla. En el canal de YouTube puedes volver a ver esta presentación más todas las demás que tenemos desde hace más de un año. Y la segunda es un regalo que te queremos dar. Porque DLC Corporativo está comprometido a brindarte información y está comprometido a que todas las empresas, obviamente, pues no tengan que pasar un trago amargo. El regalo que te voy a hacer el día de hoy es poderte aplicar un diagnóstico totalmente gratis solamente por estar aquí. Un diagnóstico en el área jurídico-laboral para que tú puedas detectar tus áreas de oportunidad y puedas poner manos a la obra. Entonces, vamos a leer nada más algunas preguntas. Si hay preguntas que no podemos contestar aquí en vivo, por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico que te lo estoy poniendo en el chat, o a nuestro WhatsApp. También puedes ponernos ahí que viste esta transmisión, que estás interesado y que quieres que te apliquemos el diagnóstico. Y si hay algunas preguntas que te podamos ayudar y resolver, con mucho gusto. Gracias, Cari, por quitar la presentación para poder entrar a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí. Bueno, hay una pregunta que me parece muy importante. Dice, en la parte donde estabas diciendo que hay que autorizar a alguna persona que tenga la documentación, hay una pregunta que dice, ¿dar tantos papeles importantes no pone en peligro tu empresa? Quiero yo creer que a lo mejor, porque pone la palabra ahí huelga, que a lo mejor se refiere a alguna huelga. Ok, todo dependiendo la descripción de puesto. Digo, vamos a cuidar mucho también el tipo de puesto al que vamos a entregar estos documentos. Para eso es la importancia que cuando ingrese un trabajador, dependiendo de la importancia de los documentos que tenga a su cargo, obviamente vamos a hacer un convenio de confidencialidad
y para proteger justamente esta parte, ¿no? Hablando de los documentos ya como acta constitutiva, actas de asamblea, sí recomiendo que sean gente totalmente de su confianza, que esté totalmente en algo administrativo de manera que pueda guardar estos documentos y que cuando únicamente sea necesario, pues los puedan otorgar, ¿no? Y para efecto ya de algún comprobante de domicilio, sin problema ya los pueden tener la parte del personal que se encuentre en las puertas de ese centro laboral, pero únicamente para ellos, para que puedan comprobar si realmente se está notificando al domicilio exacto. Ahí basta con un comprobante de domicilio. Realmente la licencia municipal está genial, igual al final la licencia municipal está también en cualquier centro de trabajo, entonces no le veo conflicto en esta parte. Y ya en documentos más necesarios, pues sí tienen que cuidar esta parte de a qué trabajador la asignan, deben de ser muy cautelosos y pues bueno, ¿no? También dependiendo del puesto que maneje, pues obviamente un convenio de confidencialidad y obviamente también dándole instrucciones, ¿no? De en qué casos y a qué personas también hasta cierto punto se autoriza para que ellos puedan entregar esos documentos en caso de ser necesario y no entregarlos a cualquier persona. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a leer una última pregunta. Les recuerdo, escríbanos a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico para resolver todas estas dudas. Hay otra pregunta muy importante y dice, en esta etapa conciliatoria, ¿debe acudir el representante legal o puede acudir cualquier persona? ¿Es válida la carta poder simple para representar o tiene que ser con poder notarial? Ok, la Ley Federal del Trabajo sí nos menciona en el 684, si mal no recuerdo su numeral, que puede ser a través de una carta poder simple. Sin embargo, la carta poder simple tiene sus requisitos, ya que si falta alguno de ellos sí lo pueden invalidar. Aquí sería mencionar claramente el nombre completo del otorgante y la persona a quien acepta el poder y obviamente el poder que se le está confiriendo, las fechas también es importante ponerlo en un poder, el lugar, el poder a quien va dirigido y siempre en presencia de 2 testigos. Es lo que te va a pedir la autoridad para se pueda validar una carta poder y basta con una carta poder simple. Perfecto. Había dicho que la anterior era la última pregunta, pero hay otra muy importante. Anteriormente, los patrones que no daban de alta a sus trabajadores era independiente al tema laboral, hablando en una demanda o una conciliatoria. Creo yo que la Junta de Conciliación no te solicitaba que si estaba o no estaba dado de alta en el IMSS este trabajador. Y hay una pregunta aquí que va muy enfocada a esto. Carlos del Castillo pregunta, ¿qué pasa cuando un colaborador no acepta o simplemente no quiere ser dado de alta y aún así te demanda? Ok, ¿qué pasa? Para empezar, realmente la responsabilidad recae en que sabiendo que el trabajador, si desde un inicio el trabajador no acepta esas condiciones laborales que a la cual es un sí o sí porque estamos hablando que es una obligación patronal, desde el primer momento que el trabajador no acepte simplemente no admitirlos a su centro laboral, porque después esto sí les va a ocasionar a ustedes un conflicto y no nada más en un juicio laboral, sino también en un acta de inspección, de manera que cuando visiten su centro laboral, si se percibe que realmente el trabajador no cuenta con un alta ante el IMSS, pues no le vamos a poder decir es que el trabajador no quiso, es que el trabajador realmente ya estaba pensionado o ya estaba jubilado y realmente él no quiso. Independientemente de esa situación, lamentablemente ahí el que la lleva de perder es el patrón. Entonces, ¿qué te recomiendo? De inicio, no aceptar al trabajador laboral, ya que desde el primer momento que el trabajador firme su contrato individual de trabajo es para que el trabajador ya tenga su alta en el IMSS, obviamente con la misma fecha que esté firmando su contrato individual de trabajo.
También mencionar que puede pasar que en una conciliatoria el trabajador diga, no estoy asegurado, no va a pasar nada, no se van a poner en conflictos, puesto que es una conciliatoria. Es una conciliatoria nada más. Sí es importante que se mencione, pero como es una conciliatoria no va a repercutir en algo negativo. Repercutiría siempre y cuando ya ingresen a un juicio laboral. Ahí sí va a ser perjudicial totalmente para el patrón. Entonces, en caso que el trabajador sí cuente con un alta en el IMSS, sin embargo lo omita pensando que se va a beneficiar, no va a pasar absolutamente nada. Cualquier situación, es por ello la importancia que vayan teniendo sus documentos a la mano. Cualquier importancia al final no se van a meter en eso, sin embargo sí van a calcular sus partes proporcionales, pero no está de más para que cualquier situación lo aclaren en ese momento. Sí, y aparte que es obligación del patrón, pues, otorgar la seguridad social a todos sus trabajadores, aunque el trabajador diga, no quiero, ¿verdad? Y las repercusiones no solamente laborales, sino que Seguridad Social, Secretaría del Trabajo y demás autoridades que pueden involucrarse en un dolor de cabeza. Pues bueno, gracias, licenciada. Muchas gracias a ti que estuviste aquí conectado y escuchando esta valiosa información. Por último, asesórate, ten a una persona de confianza, especialista en el área jurídica como es la licenciada Karina, para que por favor estés tranquilo, puedas dormir bien y por favor cuidar tu patrimonio que tanto te ha costado. Ahora sí que, ¿cuánto vale estos 3 factores? ¿Cuánto consideras que vale estos 3 factores para ti como persona y para tu empresa? Y pues sin más que agregar, muchísimas gracias, licenciada Karina, por esta oportunidad y por esta valiosa información. Gracias a todos los que nos pusieron en el chat, nos felicitaron, gracias a todos por los que estuvieron conectados hasta el final. Y pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, licenciada. Gracias.